Estimados hermanos, vamos a escudriñar la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15. Vamos a leer dos versículos para avanzar un poquito con el tiempo, versículo 18 y versículo 19. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 18 y 19. Cuando lo encontremos puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Dios. Y vamos a hablar de esta condición o esta parte, no dijéramos dura, no dijéramos difícil, pero sí que en algún momento todos nosotros nos veremos confrontados con esta condición. Capítulo 15, versículo 18 y 19. Dice la palabra de nuestro Dios, lo leemos juntos. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Hasta allí y oramos. Padre, en esta tarde te suplicamos que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, a nuestros corazones a través de tu palabra, que podamos, Señor, aprender y recibir más de ti en esta hora. Bendito Señor, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar nuestros asientos, mis estimados hermanos. Por la mañana hacíamos referencia a que hace algunos años, no podíamos especificar cuántos exactamente, pero sí quizás más de 15 o más de 20 años, había un concepto en el cristianismo, y el concepto era que el evangelio era duro, que era difícil, que era sufrido, y era un concepto que no estaba tan apropiado, tan acorde a la realidad. En primer lugar, porque el evangelio no debería ser una condición sufrida, no debería ser una condición dura. Cuando Pedro le dijo a Jesucristo, Señor, le dijo, dura es esta palabra, el Señor le pudo haber dado respuesta y decirle, bueno, Pedro, sí, verdad, es duro, pero tendrás una recompensa grande en el cielo y tenés que ser esforzado. Pero no le dijo eso. Pedro le dijo, Señor, dura es esta palabra. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Te querés ir con ellos? Le dijo, andate, le dijo, andate. Y qué bueno por la reflexión de Pedro, ¿verdad? No, Señor, ¿yo para dónde me voy a ir? No, si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, el concepto de la dureza del evangelio, en lo personal considero que no era y no es tan apropiada. Ahora, sí hay algo que debemos tomar en cuenta, y por eso esta palabra de parte de nuestro Señor Jesucristo, en donde lógicamente cuando usted viene al Señor, el Señor cambia nuestra forma de ver la vida, nuestra perspectiva va siendo distinta, y vamos no solamente evaluando, sino comprendiendo que hay cosas que ya no van con nosotros, y que no se trata de vivir con prohibiciones o restricciones, se trata simplemente de entender que, repito, que hay cosas que ya no. ¿Por qué razón? Porque Dios ha puesto en nosotros un sentir diferente, un sentir distinto. Ahora, la palabra dice que aunque no somos de este mundo, estamos en este mundo. Eso significa que muchas personas no van a entender o no van a comprender de manera inmediata que su fe, su relación con Dios le está haciendo o le está produciendo ciertos cambios. Y como hemos hablado en otras oportunidades, cambios que no son el resultado de la restricción, de la prohibición, hermano, no son el resultado del temor de que se le vaya a hacer un llamado de atención, que le vaya a hacer un regaño. Hermano, esa condición no es apropiada, no es correcta, no es real. Porque el cambio producido en nosotros es el resultado de nuestra comunión, es el resultado, hermano, de Dios obrando en nuestra vida. Ahora, el conflicto se da cuando las personas que nos han conocido en nuestra vida apartada de Dios esperan, hermano, que nosotros sigamos teniendo una vida religiosa. ¿Y cuál es una vida religiosa? Una vida religiosa es una vida superficial, en donde el creer que el simplemente venir a la iglesia y estar allí, hermano, eso ya estuvo, ¿verdad? Eso
como decimos popularmente, ya cumplió, así que ya estamos bien ahí. Hermano, la vida espiritual no consiste en que si cumplo, que si no cumplo los estándares terrenales. Se trata de mi comunión íntima, individual con Dios. Ahora, los demás esperan que nuestra condición de vida siga siendo igual. Y hasta le van a poner referencias de otros creyentes. Mira, y vos ahora te la estás picando. Si vos supieras, si los hermanos hacen esto, si los pastores hacen esto. Hermano, nuestra vida espiritual no depende de nadie más, únicamente de usted y Dios. Su referente no es la vida de otro creyente. Porque si su referente fuera la vida de otro creyente, entonces ande buscando con quién medirse, ¿verdad? Ande buscando con quién medirse. Pero nuestra medida, nuestro estándar no es otro creyente, es el Señor. Entonces cuando aquellos, hermanos, que nos han conocido en nuestra vida anterior o nuestra vida apartada de Dios, van a comenzar en alguna forma, en alguna medida, a señalar, a criticar y, ¿por qué no?, hasta a burlarse de las cosas que ellos esperan que nosotros sigamos haciendo. Hoy te la venís a picar de hermano. Hoy venís con cosas vos. ¿Cuándo has andado con eso? Y entonces viene aquella condición de desagrado. Y aquí viene el punto. Cuando esa condición de desagrado, esa condición incómoda llega a nuestra vida, usted tiene que tomar en cuenta algo. ¿Y qué es lo que va a tomar en cuenta? ¿A quién quiero yo agradar? ¿A quién quiero yo agradar? El apóstol Pablo dijo, porque si yo buscara agradar a los hombres, entonces no agradaría a Dios. Y si usted quiere agradar a Dios, aquí viene quizás el punto, sí, en cierta medida complicado. Si yo quiero agradar a Dios, no voy a agradar todo el tiempo a todo el mundo. No siempre, no siempre. Porque con quienes nos rodeamos, repito, en algún momento van a esperar que nosotros sigamos teniendo el mismo estilo de vida de siempre. Y cuando usted quiera marcar una diferencia, entonces sí, ya te hiciste aburrido, ya te hiciste aquí, ya te hiciste allá, ya te lavaron la cabeza, aunque esa expresión no es la que usamos nosotros, ¿verdad? ¿Ya te dieron qué, le dice? Pasto, ¿verdad? ¿O no es así, hermano? ¿Ya le dieron qué? Pasto. Entonces, y aquí viene la situación. Nuestro Señor Jesucristo dijo lo siguiente: si el mundo, o sea, los que no tienen una relación, los que no conocen a Dios, si el mundo os aborrece, sabed, ¿qué dijo? Que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Hermano, y es que cuando vemos la vida de Jesucristo, nos vamos a dar cuenta que cuando usted tome la determinación de ser un seguidor de Él, hermano, no va a tener la aceptación o el beneplácito de todas las personas, al igual que con el Señor no la tuvieron. No la tuvieron. Hubieron ocasiones en donde al Señor lo acusaron de tantas cosas. De tantas cosas. Y es que cuando se quiere señalar, escúcheme bien, cuando se quiere señalar la condición espiritual de alguien, cualquier argumento va a ser válido siempre y cuando el fin sea atacar. Cuando el fin es atacar, cualquier argumento es válido. Ejemplo de nuestro Señor, hermano, si se metía con pecadores, lo señalaban, lo criticaban. Y el Señor les dijo, bueno, dijo, ustedes me critican a mí porque como, porque bebo, porque me junto con pecadores. Vino Juan, que no comía, que no bebía y que no se juntaba con pecadores. ¿Y qué pasó, hermano? Y lo criticaban también. Y lo criticaban también. Entonces, aquí viene la situación. Bueno, ¿cómo es eso? Juan el Bautista fue un hombre que llevó una vida muy apartada, una vida en cierta medida bastante alejada, digamos, de las relaciones con los demás. Él iba, predicaba, bautizaba y tenía, sí, un grupo de discípulos, pero no fue tanto un desarrollo ministerial como el Señor, en donde se juntaba, se sentaba con los publicanos, se juntaba, hermano, con los menos deseados, estaba allí con ellos. Juan el Bautista se restringía con el alimento, tanto así que la Escritura hace mención de la dieta que él tenía, ¿verdad? Ahora, Jesucristo no.
El Señor no lo hacía. Entonces, ¿quién se ganó críticas? Tanto el uno como el otro. Yo siempre lo pongo en comparación. Es como cuando usted, hermano, quiere quedar bien con la gente. Y si usted quiere quedar bien con la gente, se va a encontrar con este conflicto. Comience a bajar de peso. Y más de alguno le va a decir: estás en pecado, vea cómo te está consumiendo, mira, todo seco estás. Comienza a subir de peso, ¿y qué le van a decir? No, hombre, si mira, vas a reventar ya de plano. Mucho te excedes en las comidas. Y si no va a quedar bien con toda la gente. Usted no va a quedar bien con toda la gente. No lo va a hacer. Entonces, en el plano espiritual, hay un momento en donde usted tiene que decidir: ¿a quién quiero yo agradar? Y el Señor dijo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y versículo 19 dice: si fuerais del mundo, el mundo, ¿qué dice? Amaría lo suyo. Si usted quiere quedar bien con los demás, entonces haga todo lo que los demás le dicen. Haga todo lo que los demás le dicen. Usted le dice a alguien que usted se congrega, que usted es constante, que usted sirve. Lo primero que le van a decir es: ah, qué bueno, te felicito. Te felicito. Y por cierto, mira, te invito tal día. Y si usted le dice: no, ese día no puedo. ¿Y por qué no puedes? Es que ese día voy a la iglesia. Y tal día: ah, no, tampoco, ese día también voy a la iglesia. Ah, no, hombre, no molestes, está bueno que vayas a la iglesia, pero no que seas tan clavado tampoco. No, hombre, que eso solo para estar metido allí. No, hombre, cálmate, agarrarla al suave. Entonces, usted viene y usted accede a esa condición de los demás para quedar bien con los demás. Y entonces usted accede a esa condición, usted cede ante eso y usted va a quedar bien con los demás. De repente, aquellos que no conocen a Dios le van a decir: no, hombre, con un día que no vaya, pues si la iglesia ahí va a estar siempre. Y usted comienza a ceder ante eso. Mira, y vos días más: sí, no, hombre, ya te están bajando. No, hombre, vos engordando al pastor. No, eso no es con el diezmo, es con la semita, hermano. No es con los diezmos. Y entonces, y usted comienza a ceder ante todo eso. Ahora, ¿y su relación muy personal con Dios, dónde queda? No, pero es que, ¿qué van a decir? Que quizás yo soy fanático. Fanáticos son los que están allá, hermano, y están más felices que algunos de nosotros. Allá les está cayendo de todo ahorita. Y después del partido hasta pedradas les van a sonar. Y más de algunos van a chillar porque perdieron, otros van a estar contentos porque ganaron. Y él dijo en la mañana: el que va a ganar solo es uno. El dueño de los dos equipos, que es el mismo. Ese que va a ganar. Feliz el hombre. Feliz el hombre. Hermanos, y la convicción personal y su relación con Dios. Dice la Escritura, sigamos leyendo: si fuerais del mundo, ¿qué dice? El mundo amaría lo suyo. Ahora, si usted está pensando o vive pensando en quedar bien con todos los demás, piense cuáles son las cosas a las que está dispuesto a ceder con tal de quedar bien con los demás. ¿A qué cosas está dispuesto a ceder? Solamente por tener la aceptación. En el plano de las relaciones sociales, hay algo que es un hecho comprobado, estudiado y todo lo demás, se llama la presión social, que es la condición en la que un ser humano termina cediendo ante la presión de un grupo, sin que el grupo muchas veces tenga que decir algo, simplemente tiene que hacerlo. Yo conocí un grupo de muchachos que hace, esta semana pasada, una noticia desagradable en lo personal para mí, desagradable porque estábamos hablando de ciertas condiciones complicadas, la delincuencia, la violencia, los grupos problemáticos o conflictivos, y de repente la persona con quien estábamos hablando, que trabaja en el área de la seguridad y todo eso,
Me dice, no, me dice, es que el que tiene el control aquí en este sector y el que manda es fulano, que es pariente de no sé quién, es hermano, me dijo, me menciona el nombre. Y le digo, no, pero yo conozco a los hermanos de él. Y hasta donde yo sé, le dije, los dos hermanos de él están en Estados Unidos. Y el mayor se llama fulano y el menor se llama tal. Y me dice, no, pues sí, que el menor es. Y le digo, no está en Estados Unidos. No, me dice, aquí está. Aquí está. Y comencé a hacerle preguntas específicas porque esta persona de quien me estaba hablando, fuimos muy amigos en la adolescencia. Muy amigos. Fuimos compañeros de estudio. Yo le tengo mucho aprecio. Me dice, no, es que él es el que tiene el control de esta parte. Y metido en la delincuencia la persona. Metido en la delincuencia. Y cuando uno retrocede en los años, dice, pero si estos solamente eran un grupo de muchachos, un grupo de 10, 12 muchachos, y que de ese grupo de 10, 12, solamente 2 tomaban y solamente 2 fumaban, del grupo como de 12, solamente 2 eran, que eran los mayorcitos que andaban en aquel tiempo por las edades de los 16, 17 años, y los demás, todos eran jovencitos sanos. El tiempo fue pasando, el grupo se fue manteniendo, y fueron produciéndose entre ellos un cierto grado de identidad y de aceptación. De repente no eran 2, eran 3, de repente no eran 3, eran 4, de repente no eran 4, eran 6. Y de repente los demás fueron cediendo porque querían tener, ¿qué? Aceptación. Y esa condición para ser aceptado, a eso se le llama presión de grupo. Y muchos de los muchachos que se metieron, hermano, a esa condición y comenzaron a meterse en el tabaquismo, en la drogadicción y en la violencia, muchos de ellos simplemente lo que querían era ser aceptados. Aunque no tenían la necesidad de delinquir, no la tenían. No la tenían. Dentro de ese mismo grupo estaba un muchacho que él no tenía necesidad, escúchame bien, no tenía necesidad de robar, no la tenía. No era muchacho, no era adinerado, pero no tenía una condición de escasez. Pero él, con tal de generar gracia y aceptación con el grupo, a donde quiera que él iba, él trataba de simple y sencillamente agarrar algo para después lucirlo como un trofeo ante los demás. Entraba a la cafetería de la escuela y de repente, como podía, se jalaba cualquier cosa mal puesta por ahí, aunque sea un par de churros, para después decir al grupo que lo que había hecho como un trofeo. ¿Solamente para qué? Para quedar bien con los demás. Ahora, si usted quiere quedar bien con los demás, entonces actúe, hable, compórtese como los demás, para que los demás lo vean con buenos ojos a usted. El problema es, si a mí me interesa agradar a Dios, probablemente no voy a tener que ceder ante todo lo que los demás quieren que yo haga o que yo diga. Y entonces los demás van a comenzar a señalarme, es que este es un gran cuadrado, ¿qué es? Bueno, sí puede ser que sea un gran cuadrado, ¿verdad? Pero el paso del tiempo es el que se encarga de determinar al final quién tenía la razón. Porque de ese grupo que les estaba comentando, de ese grupo de 12, 10, 12 muchachos, varios de ellos ya murieron, hermano, y en condiciones muy, muy, muy lamentables. Muy lamentables. Condición que no debía llegar a esa situación. Pero usted decide a quién quiere agradar. Usted lo decide. Entonces la Escritura dice, sigamos leyendo por favor. Versículo 19 siempre. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo, dice Dios, os elegí del mundo, por eso, ¿qué dice? El mundo os aborrece. Ahora, si hablamos de identidad, la identidad espiritual, mis estimados hermanos, no consiste en una condición de apariencia. La vida espiritual y la relación con Dios no consiste en una condición superficial. Porque la condición superficial persuade a las personas, pero no persuade ¿a quién? A Dios. No lo hace. Entonces que nosotros podamos decir, mire, yo soy cristiano por cómo me veo. No, usted no es cristiano por cómo se ve, usted es cristiano por cómo vive. Por cómo vive. Decimos en la mañana, el grado de interés que nosotros podamos tener por serle agradables
a Dios. El grado de interés. ¿Cuánto me interesa? ¿Cuánto me importa agradar a Dios o serle agradable a Dios? ¿O cuánto simple y sencillamente me es indiferente? Me es indiferente. Porque la relación con Dios es algo tan, cuando digo tan personal, es que cuando nos vamos a la Escritura, hermanos, Dios no es un ser, digámoslo de esta manera, no es un ser que desconozca la relación que podemos mantener con Él. En otras palabras, sabe usted que bíblicamente hablando, usted puede, hermano, entristecer su relación con Dios. La Biblia dice, y no contristéis al Espíritu Santo que mora en vosotros. O sea que usted puede serle agradable. Hace un buen tiempo, espero que no sean ustedes, ¿verdad? Hace un buen tiempo, hacemos una pregunta, y la pregunta era, aunque para despertar a los hermanos está bueno. Entonces, hace un tiempo planteábamos una pregunta, y la pregunta era, ¿podemos captar la atención de Dios? ¿Podemos impresionar a Dios? Y algunos pues teníamos ciertas diferencias en la respuesta, ¿verdad? ¿Podemos impresionar a Dios? Y algunos decían, no lo podemos impresionar. Algunos otros decían, pues quizás sí. Y si nos vamos al argumento bíblico, tenemos un ejemplo maravilloso, que es, hermano, el de un personaje llamado Zaqueo. ¿Se acuerda usted del personaje Zaqueo? La Biblia dice que Zaqueo era de pequeña estatura. Y Zaqueo era un publicano, o sea, no solamente, digamos, era un judío más, sino que era uno de los judíos más odiados, porque era publicano, un recaudador de impuestos, un vendepatria, en cierta medida estafador y todo lo que usted quiera. Todos los apelativos negativos eran para Zaqueo y para todos los publicanos, por cierto. Entonces Zaqueo sabía que el Señor iba a llegar allí, pero a causa de su pequeña estatura no podía verlo a través de la multitud. Entonces vino Zaqueo, hermano, y tomó una decisión. Yo siempre he dicho, no era Zaqueo, era Don Zaqueo. Él tenía bolitas. Era Don Zaqueo. Entonces, Zaqueo, a pesar de su posición social y económica, hermano, dejó a un lado todo eso, corrió delante de la multitud, ponga usted la palabra que quiera, se subió, se trepó, se encaramó a un árbol sicómoro, dice la Escritura. Y muchos afirman que la corteza del árbol sicómoro era una corteza muy fea, muy rústica, capaz de poder dañar la piel. Por eso hace referencia hasta el nombre del árbol, porque a Zaqueo le importó poco, hermano, y se subió. A mí en lo personal me resulta graciosa la escena. Le dije porque era un hombre con posición social, porque era un hombre con posición económica, porque perfectamente podía pagar a algunos 4 para que fueran apartando la multitud para llegar hasta donde estaba Jesús, pero no lo hizo. Se subió, estaba ahí encaramado en el árbol, y cuando el Señor lo vio, inmediatamente le habló por su nombre. Zaqueo, desciende pronto de ahí, porque me es necesario posar en tu casa. ¿Llamó la atención de Dios o no? Sí, llamó la atención de Dios. Llamó la atención de Dios. ¿Fue capaz, hermano, de impresionar el corazón de Dios? Sí. Porque para que lo haya llamado hasta por su nombre. Y hay un estudio por allí que dice que entre las cosas más agradables que todos nosotros podemos escuchar, dicen por ahí, que es nuestro propio nombre. Ay de usted si no le gusta, ¿verdad? Ya eso es otro pisto. Pero dicen que es una de las condiciones más agradables que uno puede escuchar, su propio nombre. Repito, si no le gusta es su problema, hermano. Y el Señor le llamó por su nombre. Le llamó por su nombre. Y no hablemos de la condición de Zaqueo, que iban a decir de él. No, si a él ya decían todo. No, hablemos de la condición del Señor.
Porque entonces comenzaron las críticas. ¿Cómo es posible que se vaya a meter a esa casa? A la casa del publicano. No, hombre. Que se vaya a meter ahí, qué barbaridad. No. Y para colmo, la plática. ¿Cuál fue la plática? Bueno, parte, porque la Biblia sí registra parte de la conversación. Señor le dijo, si a alguien he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. O sea, estaban hablando todavía de negocio, ¿verdad? Pero la actitud de Zaqueo, una actitud humilde y de reconocimiento, cambió todo aquel ambiente, hermano. Ahora, le interesaba, y aquí viene la situación, repito, no de Zaqueo, sino de Jesús, ¿le interesaba al Señor toda la crítica que se iba a ganar? No. Lo que le interesaba, hermano, era hacer o cumplir, mejor dicho, la misión por la cual estaba en este mundo. ¿Y cuál era esa misión? Buscar y salvar lo que se había perdido. Ahora, vámonos al punto nuestro. A nosotros, ¿qué nos interesa? ¿Qué nos interesa? Mire, yo quiero quedar bien con todo. No lo va a lograr, hermano. No lo va a lograr. No lo va a lograr. No lo va a lograr. Hay algo que genera siempre cierta controversia. Y la controversia es que si usted comienza, hermano, a hacer un consenso sobre cualquier cosa. Imagínese que usted va a realizar una celebración y usted quiere invitar a, qué sé yo, un grupo de, pongamos un grupo pequeñito, vaya. Usted quiere invitar a 20 personas, a 25 personas a su celebración. Pregúntele a los 25 qué quieren que sirva de comer ese día. Ya se complicó. Ya se complicó. Miren qué dice, hacemos una carnita asada con choricito argentino. Uy, chorizo, guácala. Carnita, pues, no. Entonces, pues, conseguimos ahí una parejita de pollito asado. Pollo. Frijoles, pues. Uy, frijoles come en mi casa todos los días. Y entonces, pues, solamente quiere, póngase de acuerdo con 25 y ya la regó, hermano. Entonces viene aquí la situación. ¿Usted quiere hacer algo así? ¿Quién decide lo que se va a poner en la mesa? Usted. Si no le gusta, no se lo coman. Fácil. 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 Sencillo. Ahora, en el plano espiritual, usted, una vez más, usted decide, bueno, ¿quiero yo agradar a Dios? Entonces comprenda que no todo el mundo, o no todos aquellos, mejor dicho, todos aquellos que no compartan su convicción y su relación con Dios, hermano, no van a estar de acuerdo con usted. No lo van a estar. Incluso algunos supuestamente cristianos. Usted dígale a algún cristiano que no tiene la misma medida de entrega que usted, y usted le dice que usted viene a los cultos el domingo en la mañana, el domingo en la tarde, que usted viene el lunes, que usted viene el martes, que usted viene el miércoles, que usted viene el viernes, ¿sabe? Más de alguno, ¿sabe qué le va a decir? Y no tenés que hacer en tu casa, vos. No, hombre, lo pasar metido y que tanta es la gana, vos. Mire, dice el proverbio, no respondas al necio conforme a su necedad. Usted dígale, me gusta estar ahí, dígale. ¿Y qué tanto? Nos has metido, dígale después, ¿verdad? Porque ya, después de tanto, hermano, no va a agradar a todo el mundo. Dice la Escritura, un versículo más, dice el versículo 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. O sea, el Señor lo dijo. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Ahora, quiero comentarle algo respecto a este versículo. Y no son palabras mías, nuestro pastor general lo dijo por muchos años. Le dijo, cuando usted comience una vida, hermano, consagrada a Dios, al principio lo van a criticar, lo van a señalar. Usted manténgase en su fe, en su relación con Dios, y después, ¿qué decía él? Y después lo van a respetar. Y después lo van a respetar. Y después, ¿a quién cree que le van a ir a pedir un consejo? A usted. Y después, en los momentos de angustia, ¿a quién creen que van a buscar? A usted. A usted. Y cuando quieren solventar sus dudas, lo van a buscar a usted.
Cuando usted se mantiene en su condición. No, al principio sí, lo van a señalar, lo van a criticar, y le van a hacer burla, y si el hermano, y si la hermana, y ya viene, sí, amén, sí, aleluya. Mire, usted manténgase, y después de un tiempo, lo van a respetar. Lo van a respetar. Es que de los cristianos se burlan. No. Al principio sí, después ya no. Después ya no. Después lo buscan. Yo creo que les he comentado que tenía unos amigos y compañeros de estudio que se la llevaban de grandes, profundos y grandes cuestionadores de todo, ¿verdad? Y de la fe y bueno, ellos eran muy, valga una vez la palabra, muy profundos de todo. Olvide, conocedores. Y que sí, que la influencia de las masas y que allá y que no sé cuánto, está bien. Y como yo no me complico la vida, ¿verdad? Yo le dije, ok, trabajemos juntos, no hay problema. Y un día después de hacer unas tareas, le dije, ok, vamos a comer. No, pero es que no andamos pistos. Vamos, yo les invito a una pizza cara, déjate 5 pesos. Vamos. Y fuimos y compramos la pizza. Estábamos en un food de un centro comercial de los más exclusivos, Metro, a mediodía todo aquello estaba lleno. Ponemos las pizzas ahí, ponemos la bebida y aquellos contentos, ¿verdad? Pero calma, pueblo. Entonces ustedes son los grandes rebeldes y cuestionadores, pero como esto yo lo compré, como yo antes de comer doy gracias a Dios, así que si quieren comer van a orar conmigo. Yo hubiera visto los grandes rebeldes, revolucionarios, muerte al anarquismo, ¿verdad? Y todo lo que quiera, orando para volarse un pedazo de pizza, hermano. Y hasta el día de hoy conversamos. Y hasta el día de hoy somos buenos amigos. ¿Y sabe qué es lo bonito? Yo no cuestiono sus locuras, pero ellos han aprendido a respetar mi fe. A mí molesta y me hagan todo lo que quiera. A mi fe y mi relación con Dios no. Con eso no. No, con eso no. Hermanos, y el Señor dijo, si a mí me han hecho esto, lo van a hacer con ustedes, hombre. Ahora, una vez más, el detalle es, eso o lo motiva o lo desmotiva. O sea que si yo me vuelvo un cristiano consagrado, quizás voy a perder amigos. Sí, quizás los vaya a perder, quizás. Dije, quizás. O sus amigos van a comenzar a verle de forma diferente. No como bicho raro, tal vez al principio sí, pero después ya no. Después le dije, lo van a respetar. Dice la Escritura, una vez más, versículo 20, acordado de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también, esta es la parte que le decía, también, ¿qué dice? Guardarán la vuestra. O sea, después sus palabras tienen autoridad. Y un último versículo, 21. Mas todo esto os harán por causa, ¿de qué dice, hermanos? De mi nombre. No por causa de una cuestión, aquí sí usamos la palabra fanatismo tiene que ver, hermano, con una condición desmedida, no sé si decirle de apoyo o de creencia, pero sin fundamento. Sin fundamento. O sea, usted se apasiona y cree en algo, pero no tiene el fundamento, no tiene una condición real por la cual cree o sostiene eso. No. Y si tomamos el ejemplo de este momento, a mí lo que me causa, no sé si decirle no tristeza, quizás cierta gracia, cierta simpatía, es que se dice que a nivel del deporte y toda la cosa, se dice que la final es del Clásico Nacional, porque uno de los equipos es de San Miguel y el otro es de San Salvador. Entonces la rivalidad entre la capital y la perla de Oriente. Yo digo, pues sí, pero si muy diferente fuera que, pongamos el caso, los dueños de este equipo son de allá y tienen mucho orgullo, por mucha identidad, ¿verdad? Por su lugar y todo lo que quiera, pero si es el mismo loco usted.
Si él decide, Él es el dueño. Si vos te vas para acá, vos te vas para acá. Y si Él quiere ahorita, Él le da el campeonato a quien Él le da la gana, hermano. Vaya, ustedes van a ganar hoy, ustedes las 16, va, ustedes les toca, vaya, gánenla ustedes, va. Él es el dueño, usted. Y la gente se apasiona, ¿verdad? Y los fanáticos se pintan la cara. Y si es el mismo loco. Si no es de San Miguel, si el loco ese aquí vive. Si no es de allá. Si él es el que le paga los salarios. ¿Y cuántos jugadores son originarios de San Miguel? Tal vez 2, hermano, tal vez 3. De ahí todos son de todas partes. Entonces el fanatismo y la muerte y la pasión, ¿cuál es el fundamento de eso? Nada. 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 Es que el equipo de la capital, porque aquí viven esos locos, de lo contrario no, son de todas partes también. Eso es no tener fundamento. En el plano de la fe, que ser un fanático religioso. No, no es un fanático. ¿Por qué? Porque tengo fundamento. Creo en Él, porque fue capaz de cambiar la historia del mundo. Ha sido capaz de cambiar mi historia. Me ha dado esperanza, me ha dado vida. Ha cambiado mi forma de ver, de apreciar las condiciones en las que yo me encuentro. Me fortalece en mis momentos de tristeza, de necesidad y de dolor. Solamente podemos contar con Él. Entonces, dígame usted, ¿hay o no hay fundamento? Mis estimados hermanos, entonces el Señor dijo, mire, mas todo esto os harán por causa de mi nombre. No porque se haga llamar cristiano o evangélico. No, 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 por eso. Porque usted ha decidido confiar y poner su fe ¿en quién? En Jesucristo. Porque yo siempre he dicho, ¿quiénes son los que terminan cayendo mal? Los religiosos sí terminan cayendo mal, hermano. Los religiosos sí. Los seguidores de Cristo no. A esos después de que han soportado la crítica, el señalamiento y todo lo que quiera, después los respetan, le dije hace un momento. No, los religiosos sí. Yo he conocido gente religiosa que le termina cayendo mal a todo el mundo. Porque todo lo critica, todo lo señala, todo es aquí, todo es allá. Dios no nos ha puesto por jueces ni juzgadores, sino para que cumplamos un ministerio que la Biblia le llama el ministerio de la reconciliación. ¿Y cuál es el ministerio de la reconciliación? Que no estamos puestos para señalar, sino para conducir a otros a los pies de nuestro Señor. Pero si a mí me critican, entonces, no, es que usted no tiene que responderles igual. No. Esos cristianos evangélicos locos, veo, ustedes están más locos que nosotros. No es esa la condición nuestra. Usted dígale, calma, después platicamos, después vamos a hablar, después, apartados del pasionismo, después vamos a hablar. ¿De qué vamos a hablar? De la fe, de la relación con Dios, de lo principal que Él vino a hacer al mundo. ¿Qué vino a hacer? A darnos la salvación. A darnos la salvación. Entonces dice el versículo 21, mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque aquí viene el punto y el meollo del asunto. ¿Y por qué los demás se comportan así? ¿Por qué entre los más criticados, y en la actualidad, los más criticados, ¿por qué son los cristianos? ¿Por qué son los evangélicos? Bueno, la Escritura dice, Jesús lo dijo, porque no conocen al que me ha enviado. Porque si conocieran a Dios se dieran cuenta que nosotros no nos damos, escúcheme esto por favor, nosotros no nos damos baños de pureza religiosa. Nosotros confiamos en alguien que nos ha perdonado. Y ahí no toma sentido la palabra justificado, que lo hemos explicado varias veces. ¿Y usted por qué se la pica que es salvo? ¿Que acaso no peca? ¿Cómo no? Y bastante. La diferencia es que siendo culpable, Él me ha hecho inocente. No es que sea inocente por mi propia cuenta, Él me ha perdonado. ¿Cómo se le llama esa condición? Justificado. Justificado. Y si por ser un perdonado, un justificado, voy a tener la desaprobación de todos los que no conocen a Dios, pues entonces no importa, porque al final el fin último, prioritario y último de todo creyente es serle agradable a su Señor. Todo lo demás pasa a segundo plano, hermano. Anhele en su corazón presentarse agradable delante de su Señor. Anhélelo. Repito, porque todo lo demás es secundario.
Que yo quiero agradar a los hermanos, no los va a agradar todo el tiempo. Que yo quiero agradar a los que no son cristianos, no los va a agradar todo el tiempo. Agrade a Dios y todo lo demás, hermano, va a caer por su propio peso. Por eso dijo el Señor en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, no se preocupe, todo lo demás vendrá por añadidura. Así que en esta tarde, regalemos un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Señor y buen Dios, gracias te damos en esta tarde por tu palabra. A través de ella aprendemos, nos edificamos y nos... El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Invócale de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.